Queridos hermanos, buenas tardes. El Señor les bendiga muy ricamente. Es un placer para mí, una vez más, el poder estar con todos ustedes en directo cuando tenemos en Canarias las 18 horas en punto. Transmitiendo, como bien saben ustedes, desde el Centro Evangélico Vida Nueva, intentando darle respuesta a todas las preguntas que ustedes cada día nos hacen llegar a través de nuestros correos y a través de otros medios. Como siempre, vamos a orar y pedir al Señor su sabiduría, su respaldo, su ayuda, para que todo lo que estemos hablando y compartiendo en la tarde de hoy sea de bendición para todos ustedes. Queremos disfrutar de un tiempo alrededor de la presencia del Señor y de su palabra, y por eso les invito a que se unan a mí en este momento y pidamos la bendición del Señor. ¿Les parece? Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este privilegio que nos das, un día más, en torno a tu palabra, escudriñar las Escrituras, pidiéndote revelación, pidiéndote sabiduría de lo alto, para que podamos, Señor, ver las maravillas que se encuentran escondidas en tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a que este tiempo sea de edificación y que tu pueblo sea animado y fortalecido en la fe a través del estudio de tu preciosa palabra. Ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé sabiduría y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, bienvenidos a todos ustedes. Espero que tengamos un tiempo de bendición y que todas las respuestas que voy a darles a las preguntas que ustedes me hacen llegar cada día, pues les sirvan a todos los que han hecho esas preguntas para salir de las dudas, porque la duda no es de Dios. Uno puede tal vez tener un problema a la hora de interpretar un pasaje bíblico, pero lo que está bien claro es que Dios no quiere que estemos constante y permanentemente llenos de dudas, sino que la palabra de Dios se ha escrito, se nos ha dado como regalo precioso de parte de nuestro Dios para que vivamos en libertad, para que vivamos tranquilos y para que toda duda sea disipada con la palabra del Señor. No lo podemos entender todo, evidentemente, somos seres humanos, finitos, limitados en cuanto a muchas cosas, pero lo que tenemos que saber, que está revelado y lo contiene la palabra, tenemos la obligación de saberlo y, por supuesto, también de compartirlo. Permítanme recordarles a todos ustedes, antes de pasar ya a responder a las preguntas, que el día viernes, mañana no, porque es jueves y tenemos culto y retransmitimos el culto en directo, pero el día viernes estaremos otra vez respondiendo a las preguntas que recibamos de parte de ustedes a las 6 en punto de la tarde, como siempre. Pero terminaremos un poco antes, porque a continuación, a las 7 en punto, arrancamos con un grupo de pastores, amigos míos, a presentarles este material que yo creo que va a venir muy, pero que muy bien, para que todos ustedes tengan una herramienta fundamental e indispensable para la correcta interpretación de los textos bíblicos. Se trata de este libro que el Señor me ha permitido publicar, titulado Hermenéutica y Homilética, 2 en 1. Y el viernes a las 7 de la tarde, ya digo, unos pastores, amigos míos, vamos a estar presentándoles a todos ustedes y explicando algunos versículos para que vean lo mal que se puede interpretar un texto bíblico cuando lo sacamos de su contexto y pasamos por alto una serie de reglas de oro que precisamente la hermenéutica nos ayuda a hacer las cosas correctamente. Esto será el día viernes. Hemos recibido muchísimas solicitudes para formar parte de esto que hemos llamado la Iglesia Virtual Vida Nueva. Hoy hemos estado imprimiendo y revisando y seguimos revisando cada una de las planillas que hemos recibido y quiero, por favor, que presten atención a lo que voy a decir ahora. Vamos a ver, no es nuestro objetivo, y lo vuelvo a repetir, lo repetiré probablemente todos los días, no es nuestro objetivo desanimar a nadie para que vuelva a su iglesia local una vez que pase el confinamiento o esta pandemia. Si usted tiene una iglesia local, apóyela, vuelva a su congregación, apoye a sus líderes, a sus pastores y siga en ella. Esto de la iglesia virtual ha surgido porque muchos hermanos se han puesto en contacto con nosotros de muchas partes del mundo, diciéndonos que no tienen una iglesia en sus alrededores de sana doctrina.
Si la hubiera, lo normal sería que asistieran a ella. Pero como no quieren asistir a una congregación donde no se predica la palabra de Dios, sino otras cosas ajenas a la misma, pues le ofrecemos la posibilidad de formar parte de un ministerio que lo hemos llamado, repito, Iglesia Virtual Vida Nueva. Hay personas enfermas que no pueden salir de sus hogares. Hay personas mayores. Hay personas que no tienen una congregación, aunque sea pequeña, en la zona donde ellos viven. A todas esas personas, a todos esos hermanos que se encuentran solos, que no tienen iglesia, que no tienen pastor, que no tienen un lugar sano donde poder congregarse, nosotros lo dijimos y lo vuelvo a repetir, le ofrecemos nuestra ayuda y nuestro apoyo. Pero repito, si usted tiene una congregación, si tiene un pastor, si usted está integrado en esa iglesia hace años junto con su familia, por favor, sigan asistiendo, porque este proyecto de iglesia virtual no es un proyecto abierto para todo el mundo, sino que tiene unas condiciones, unos requisitos, y cuando recibamos esas planillas veremos si lo que usted ha escrito cumple con los requisitos que estamos poniendo o no. Por otra parte, el objetivo no es simplemente decir pertenezco a la iglesia virtual Vida Nueva, sino que el objetivo es orar juntos, evangelizar el lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, ponernos metas, objetivos a corto y a largo plazo, y va a ser un proyecto de años, no es un proyecto para entretener a nadie, una tarde y que usted se ponga enfrente de su tablet o de su televisión o de su computadora o ordenador, sino que es un proyecto que tiene una serie de objetivos y metas a alcanzar. No queremos que ustedes vengan con sus viejos esquemas, con sus traumas y con sus problemas y vuelvan otra vez a vertirlos en esta nueva vida, en esta nueva congregación, sino que queremos vino nuevo en odres nuevos. Es decir, me explico, si usted ha venido de una congregación donde tal vez había una serie de prácticas o de costumbres, pues usted tiene que entender que usted tiene que adaptarse a esta nueva iglesia virtual y no nosotros a cada uno de ustedes. Es una iglesia virtual atípica porque estará formada por cientos, por miles de personas de todas las naciones o de muchas naciones sobre la faz de la tierra. Intentaremos, poco a poco, tienen que tener paciencia, una vez que nos organicemos y clasifiquemos todas las planillas por países, intentaremos tener reuniones a través de Zoom, para que de esa manera podamos tener un contacto más directo con las personas que hayan cumplido los requisitos para poder formar parte de esta iglesia virtual Vida Nueva. Entendemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en México y en otros países hay diferentes horarios. Por eso todo esto lo tenemos que organizar bien de tal manera que podamos juntar a lo mejor hermanos de diferentes países, pero que tienen la misma franja horaria para que podamos comunicarnos con ustedes. En breve, en pocos días, les estaremos dando a los que van a formar parte de esta iglesia virtual Vida Nueva un teléfono con WhatsApp para que se comuniquen única y exclusivamente a través de ese teléfono y no a través de otros que a lo mejor algunos de ustedes han estado utilizando hasta el día de hoy. Es decir, atentos, mis queridos hermanos, a partir de hoy, a todas las instrucciones, a todas las cosas que yo le vaya diciendo sobre este proyecto, que ya es una realidad, pero que, como ustedes pueden entender, lleva mucho trabajo y tenemos que estar formando, de hecho lo estamos formando, un equipo de hermanos de plena confianza para que juntamente conmigo podamos, con la ayuda del Señor, ministrar y bendecir al mayor número posible de hermanos nuestros en la fe alrededor del mundo. Bien, y dicho esto, pasamos, si les parece, a responder algunas de las preguntas que hemos recibido en estos días. Alguien pregunta si cuando Adán y Eva salieron del jardín del Edén, había gente fuera del jardín del Edén viviendo. Bueno, yo he oído y he escuchado algunas opiniones, incluso algunos mensajes de algunos pastores, de algunas personas, diciendo que sí, que efectivamente Adán y Eva vivían solos en el jardín del Edén, pero que fuera del jardín del Edén vivían un montón de personas, miles de personas, y bueno, esto no tiene ningún fundamento bíblico. Yo no puedo demostrar, nadie puede demostrar con la palabra de Dios en la mano que cuando Adán y Eva salieron del jardín del Edén, allí había un montón de gente. ¿De dónde salió esa gente? ¿Por qué no estaban dentro del jardín del Edén? ¿Por qué estaban fuera?
Es decir, no hay fundamento bíblico para decir que cuando Adán y Eva salieron del jardín del Edén, había naciones, había multitudes de personas viviendo fuera del jardín del Edén. Según la Biblia, según la palabra de Dios, Adán y Eva, cuando salieron del jardín del Edén, comenzaron a reproducirse, comenzaron a tener hijos, conocemos el nombre de algunos de ellos, ¿verdad? Abel, Caín, etcétera. Pero no tenemos constancia, según la Biblia, de que hubieran multitudes viviendo fuera del jardín del Edén. Algunos se preguntan, ¿y entonces con quién se casó Caín? ¿Dónde consiguió su esposa? Bueno, ustedes tienen que partir de la base, de ahí la importancia de la hermenéutica, una vez más reitero ello. Ustedes tienen que entender, mis queridos hermanos, que lo que usted lee en 10, 15, 20 minutos, una hora, son mucho tiempo, un transcurso de tiempo muy largo, muy extenso. Y la Biblia no habla, por ejemplo, de las hijas que sin lugar a dudas tuvieron que tener Adán y Eva, ¿verdad? Yo dije en cierta ocasión que en el texto original en hebreo hay un complemento, hay una especie de expresión que cuando se pone da a entender de que nació ese niño y otro más, o otra niña, ¿verdad? Por lo tanto, la Biblia no habla de todos los hijos, de todas las hijas de Adán y Eva. Lo que también está claro que en un principio, antes de que el Señor en la ley, en la Torá, estipulara todo esto, lo que está bien claro es que en un principio se casaban hermanos con hermanos. Luego después ya vino un periodo en el que Dios comenzó a dar leyes y comenzó a acotar todo esto, pero nadie puede decir, nadie puede afirmar con la Biblia en la mano. Ahora, si nos vamos fuera de la Biblia, pues podemos encontrar literatura para todos los gustos, pero nadie puede afirmar con la Biblia en la mano de que había gente fuera del jardín del Edén y que Adán y Eva se los encontraron cuando fueron expulsados a consecuencia de su desobediencia y de su pecado. ¿De acuerdo? Mientras yo estoy dando respuesta a preguntas que ustedes me han hecho, sería muy bueno que no estuvierais haciendo preguntas por respeto a los hermanos que han hecho preguntas y que yo le estoy respondiendo ahora. Entonces, si ustedes me están haciendo preguntas mientras yo estoy hablando, no le voy a responder a ninguna de ellas porque no es el momento para que ustedes hagan preguntas en directo. Al final del tiempo, al final del programa, yo diré, bueno, voy a responder algunas preguntas como solemos hacer. Pero ahora tengo algunas preguntas que responder, por lo tanto, tengan paciencia y esperen hasta el final. Alguien preguntaba si los famosos 144.000 sellados del libro del Apocalipsis son creyentes. Evidentemente. Si no son creyentes, ¿qué mensaje van a dar? Son judíos, 12.000 de cada tribu, 12.000 por 12, 144.000, pero evidentemente han reconocido a Jesús, a Yeshua, como el Mesías. No tendría ningún sentido cantar, seguir, adorar y predicar de un Mesías en el cual no creen o al cual no han recibido. Se sobreentiende que los famosos 144.000 sellados del libro de Apocalipsis, se sobreentiende que son judíos convertidos, judíos que han reconocido al Mesías, si así lo prefiere, ¿de acuerdo? Por otra parte, hay personas que dicen que cuando descargan una Biblia en hebreo, yo sé que hay versiones para iPhone, hay versiones para tablet, bueno, ¿por qué aparecen como varias versiones? Bueno, permítame explicarles que no se trata de versiones, sino que hay algunas Biblias en hebreo que no aparecen con lo que llamamos los nikudot, los nikud, es decir, con las vocales, todos esos puntitos y todas esas rayitas. Hay versiones que simplemente aparece el texto sin vocales. Y hay otras Biblias que si usted las descarga para su tablet, para su iPhone o para su computadora, sí aparecen las rayitas y los puntitos, tanto arriba como abajo de las letras, y esos son todas las vocales, las diferentes vocales que existen, lógicamente, también en hebreo, ¿de acuerdo? Así que no se trata de versiones, sino de diferentes formas de leer el texto bíblico. Pero no hablamos de versiones, porque realmente no son versiones, sino son diferentes formas de presentar el texto hebreo al que lo quiere leer, ¿de acuerdo? Hay dos porciones de la Biblia que sí me piden, por favor, que explique, y vamos a ir rápidamente al Evangelio según San Lucas, concretamente al capítulo 14, del versículo 28 al 33, y paso rápidamente a leerlo y a explicarlo.
Lucas, repito, 14, versículo del 28 en adelante. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Volvemos a lo de siempre. No me cansaré de repetirlo. Cuando estamos leyendo un pasaje que tiene un inicio y un final, hay que seguir toda la línea de pensamientos y no podemos mutilar, no podemos extraer 2 o 3 o 4 versículos de un contexto porque no vamos a entender el objetivo por el cual se contó esa parábola, se dijo esa historia o lo que sea. Por lo tanto, si usted empieza a leer desde el versículo 25, se va a dar cuenta que el objetivo por el cual el Señor pone el ejemplo de un hombre que quiere construir una torre o de un rey que es atacado por otro rey, la conclusión, el objetivo, la meta que pretende es explicar los requisitos para ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. El calcular, el sacar números, la organización no está reñida con el mover del Espíritu Santo. Hay algunos creyentes que piensan que calcular es como falta de fe. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice que hay que pararse y reflexionar y meditar antes de tomar decisiones que después te pueden llevar a la ruina, a la bancarrota, incluso a hacer el ridículo. ¿Cuántas congregaciones se han metido en asuntos, en negocios, en construcciones de templos, en compras, en adquisiciones de terrenos, etcétera, etcétera, sin previamente consultar con el Señor, no informar? Siempre hago un matiz entre consultar e informar. Hay gente que se ha acostumbrado a informarle a Dios de lo que ya previamente ha decidido hacer. Y esa no es la forma correcta, esa no es la forma madura de un creyente de tratar con el Señor. Usted no tiene que informarle a Dios de nada, usted tiene que consultarle al Señor toda cosa que vaya a hacer para ver si es o no la voluntad de Dios para seguir adelante o simplemente renunciar a ese proyecto, a esa idea. Usted no puede meterse en la construcción de un templo de miles y miles de dólares o de millones de dólares sin primeramente consultar con el Señor y, por supuesto, también informar a su congregación. Porque al fin y al cabo los que van a subvencionar la construcción del templo no va a ser usted solamente, en el caso de que usted vaya a aportar algo, sino van a ser los miembros de su congregación. Si usted va a involucrar a su congregación en un proyecto de miles o de millones de dólares, lo que tiene que ser es honesto y sensato y decirle, hermano, mire, esto cuesta tanto y tenemos este dinero y tenemos que orar para conseguir este dinero o esto o aquello. Yo creo que lanzarse a la locura, a proyectos sin previamente consultar con el Señor, sin tener el respaldo del Señor, sin tener el aval y el apoyo de la congregación, me parece a mí un disparate y una tomadura de pelo. Involucrar, meter a la congregación en un proyecto de unas deudas tremendas. ¿Y quién va a pagar todo eso? ¿Y cómo se va a pagar todo eso? Usted ha sacado un presupuesto. La Biblia dice que cuando uno va a construir una torre, primeramente tiene que ver no solamente si la puede empezar, sino si la puede terminar. Cuando una persona dice que es atacada, tiene 10.000 soldados, tiene 10.000 soldados y vienen contra él con 20.000, tienes que ser honesto y decir, bueno, con los 10.000 soldados que tengo, ¿puedo vencer a un ejército el doble que el que yo tengo? Es decir, calcular, reflexionar, meditar, sacar presupuesto, no es ningún pecado, es sentido común, es sabiduría, es ser prudente. Y a veces, lamentablemente, hay tantos imprudentes, tantos locos que llevan a la iglesia a la locura y a la ruina. Por eso estoy totalmente convencido de que si algo es de Dios, Dios lo va a respaldar y los hermanos, los miembros de las ovejas de su congregación van a tener una paz y van a tener un mismo sentir.
Eso no significa de que a lo mejor todos están de acuerdo en todo lo que se vaya decidido o hacer, pero por lo menos que una inmensa mayoría de la congregación esté informada de los proyectos que se quieren alcanzar o realizar, porque de lo contrario usted va solo, sin el aval, sin el respaldo de su congregación, y yo creo que no hay nada más hermoso y más bonito que sentirse como pastor respaldado por su congregación. Y pienso al mismo tiempo, y pienso en alto, que no hay nada peor que sentirse solo y saber que nadie me apoya en lo que quiero hacer. Yo consideraría muy seriamente, si no me apoyan y si la congregación no está de acuerdo en este proyecto, yo no me embarcaría en un proyecto donde la gente no está de acuerdo y donde la gente no está dispuesta a tirar del carro. Es bueno escuchar, en la multitud de los consejos está la sabiduría, y es el único consejo que le puedo dar en cuanto a todo esto. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, si usted quiere ir en serio con el Señor, medite y reflexione sobre el costo, no digo coste económico necesariamente, sino el precio que usted va a tener que pagar para poder llegar a convertirse en ese ministro del Evangelio, en ese obrero, en ese creyente que usted realmente quiere ser. A lo mejor tiene que prepararse un poco más, tiene que aprender a esperar. Si está casado, informe a su familia, no les obligue a su familia a que lo tienen que apoyar sí o sí, sino hable con su esposa, hable con sus hijos, oren juntos, busquen juntos la voluntad del Señor, porque de lo contrario, no hay nada peor que estar solo, porque lo bonito es sentirse respaldado y apoyado por los hermanos, pero por supuesto y sobre todo por el Señor y también, como no, por tu propia familia. En Marcos capítulo 7 hay otro pasaje bíblico que alguien pide que lo leamos y lo expliquemos. Concretamente Marcos 7, versículo 27, dice la palabra, Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Entonces ella le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Bueno, volvemos otra vez a lo que dije anteriormente. Hay que leer todo el contexto de la historia para poder entender por qué el Señor le dijo estas palabras a esta mujer gentil, esta mujer sirofenicia, una mujer que le estaba rogando encarecidamente, una mujer que levantándose ahí se fue a la región de Tiro y Sidón. Esta mujer tenía una hija con un espíritu inmundo. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Esta mujer no era judía. Por lo tanto, en aquel momento no tenía acceso, no tenía, entre comillas, permítame, derecho a una serie de bendiciones que en ese momento estaban limitadas, acotadas única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Como el Señor Jesucristo vino fundamentalmente para predicarle a su pueblo, para que vieran cómo Él era el Mesías verdadero, y se cumplieron en su persona todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, pues Él le dijo a la mujer que no estaba bien que en ese momento Él estuviera atendiéndola a ella, cuando la prioridad en ese momento era primeramente el pueblo de Israel, era su pueblo. Y la mujer, por eso él habla de un pan, ¿no? Habla que, bueno, que no está bien coger el pan y compartírselo a los perrillos. Parece una palabra muy fuerte, pero la mujer lo entendió perfectamente. Ella dijo, totalmente de acuerdo, pero también los perrillos tenemos derecho a poder comer, aunque sea de las migajas que caen de la mesa de sus señores, de sus amos. Esto al Señor le impactó muchísimo, y evidentemente por amor a esta mujer, el demonio de la mujer, de la niña de esta mujer, salió inmediatamente. Es decir, todo tiene su momento, todo tiene su lugar, y lo que está bien claro, mis queridos hermanos y amigos, es que el Señor Jesucristo ama a judíos, a árabes, a gentiles y prácticamente a todas las personas de la tierra, ¿de acuerdo? Así es que es un pasaje aparentemente fuerte, porque el Señor como casi la insulta, pero nada que ver. Es la terminología de la época que la mujer la entendió perfectamente, y al final fue bendecida, porque ella venía a rogar por la liberación de su hija, y al final lo consiguió. Ese era el objetivo. Seguimos adelante. ¿Por qué maldijo Noé a Canaán?
que ni siquiera había nacido, no existía Canaán. La historia arranca de un momento triste, de un momento vergonzoso en la vida de Noé, donde queriendo o sin querer, él se emborracha y aparece totalmente desnudo en la puerta de su tienda. La palabra dice que Can se burló de él y fue y habló mal como de su padre. Sus hermanos vinieron de espaldas, taparon a su padre, y cuando Noé vuelve en sí, despierta de su borrachera, pues dice: maldito sea Canaán, es decir, su nieto. ¿Por qué maldijo a Canaán? No lo sabemos, realmente no lo sabemos. ¿Por qué no maldijo a Can, a su propio hijo, sino a la siguiente generación que ni siquiera todavía había nacido? Bueno, no sabemos exactamente cuál fue el motivo por el que Noé maldijo a Canaán, pero esa es la cruda realidad. La maldición no consistió en que sus hijos nacieran con raza negra, como usted me hace referencia en su pregunta, ni muchísimo menos. Ser una persona de raza negra no es ninguna maldición, todo lo contrario. No es ninguna bendición ni ser blanco, ni una maldición ser negro. Todos somos iguales delante de Dios, da igual si somos blancos, negros, amarillos o rojos. El Señor no mira nuestro color de piel, delante de Dios todos somos iguales. Y en la Biblia hay personajes muy interesantes que eran de raza negra, eran hombres, personas de color, ¿verdad? Pero la maldición de Canaán, repito, no consistió en eso que usted está haciendo referencia de la raza negra, ni muchísimo menos. ¿Por qué maldijo a Canaán? Sinceramente no lo sabemos. Pero que fue una raza, un pueblo bajo maldiciones, no le quepa a usted la menor duda. Pero hay una mujer cananea, concretamente Rahab, que se convirtió al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cambió la maldición en bendición hasta el punto que aparece nada más y nada menos que en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos demuestra que cuando una persona se convierte de verdad, las maldiciones desaparecen de la vida de esas personas. Cuando una persona tiene un encuentro real y verdadero con Cristo, no hay maldición que pueda permanecer. Algunos vuelven otra vez a citar fuera de contexto el versículo que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero no citan el texto completo, sino que lo mutilan, porque el texto termina diciendo de los que me aborrecen. Y cuando una persona se convierte al Señor, evidentemente no es porque le aborrezca, no aborrece, no rechaza el Evangelio, sino porque quiere nacer de nuevo, quiere experimentar la bendición del Señor, y no tiene que tener ningún miedo de lo que hayan sido sus antepasados. No viva con miedo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No asustemos desde el púlpito a la gente diciéndoles que tienen maldiciones porque su abuelo fue un alcohólico, porque su padre fue un ladrón o porque sus antepasados fueron unos criminales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Estamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Rahab era una cananea que se convirtió, se casó con una persona del pueblo de Israel, concretamente con un señor llamado Salmón. Al poco tiempo o al tiempo queda embarazada y tiene nada más y nada menos que un hijo muy famoso y muy usado en la Biblia. Se llamó Booz, el que tiempo más tarde se casaría con Ruth, la moabita, que también se quedaría embarazada de un tal Obed, y Obed tuvo a Isaí, Isaí tuvo a David, y a través de la tribu de Judá, pues de ahí viene nada más y nada menos que el Mesías. Así que no hay maldición que pueda mantenerse firme ante el poder del nombre y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres en Cristo Jesús. Y los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos. Si prestaron atención al devocional de esta mañana, yo decía en Juan capítulo 9, cuando el Señor ve a un ciego de nacimiento, sus discípulos automáticamente le preguntan: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que haya nacido ciego? Y el Señor dice: esto es para que la gloria de Dios se pueda manifestar en su vida. Por lo tanto, vamos a dejarnos de maldiciones y vamos a sacar las cosas de contexto y vamos realmente a vivir en libertad, en paz y en victoria.
Y por supuesto eso de pactar y de dar dinero para que nos ministren y nos saquen los demonios, y pactar y dar dinero a sabe Dios a quién para que nos quiten las maldiciones, ni se les ocurra. No entren en ese juego porque eso no es bíblico, eso no es de Dios. Si usted ha tomado parte de esas reuniones donde se le dice a la gente que tiene que pactar, y el pactar siempre sabemos lo que es, dinero, dinero y más dinero, huya de ese tipo de ministración porque eso no viene de parte de Dios. ¿Cuánto le cobró el Señor Jesucristo? Dígame alguien si lo sabe. ¿Cuánto le cobró el Señor Jesucristo a esta mujer sirofenicia para echar fuera el demonio de su hija? Dígame cuánto le cobró. Dígame cuánto le cobró el apóstol Pedro y Juan al cojo que se sentaba en la puerta de la Hermosa a pedir dinero. ¿Cuánto cobró el apóstol Pablo a los miles y miles de personas que fueron liberadas, sanadas y convertidas a través de su ministerio? Díganme ustedes cuánto le cobró el Señor a la mujer con flujo de sangre. ¿Cuánto le cobró a los ciegos que sanó, a los paralíticos? Dígame cuánto dinero, cuántas ofrendas, cuántos diezmos y primicias tuvieron que dar los 10 leprosos o el endemoniado gadareno. Pero hermano, no vemos en el Antiguo Testamento, permítame, no vemos en el Antiguo Testamento a Naamán sanado de lepra, que quiso darle una recompensa económica al profeta Eliseo y Eliseo la rechazó, porque no quería bajo ningún concepto que Naamán creyera que estaba pagando el milagro. No hacemos trueques con el Señor, no cuestan nada los milagros. Da igual si usted da mucho o si usted da poco o usted no da nada. A Dios no lo mueve el dinero. A Dios no le impresionan sus diezmos. Dios no necesita ni sus diezmos, ni sus primicias, ni sus ofrendas. Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios es Dios. Con diezmos, sin diezmos, con ofrendas o sin ofrendas. Lamentablemente hay muchas personas que comercian con el Evangelio y han convertido, lamentablemente, muchas congregaciones en cueva de ladrones, como dijo el Señor Jesucristo del templo de Jerusalén hace 2000 años. Cambiamos de tema. ¿Qué significa discernir el cuerpo del Señor? Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios cuando está hablando acerca de la Santa Cena. Bueno, por el contexto podemos ver que Pablo lo que le está diciendo a los hermanos de Corinto es que tienen que reflexionar, porque lo que no puede ser es que sigan participando de la Santa Cena, del pan y del vino, en unas condiciones de desorden, de peleas, de disputas, de inmoralidad sexual, como había, lamentablemente, en la iglesia de Corinto, y no hacían nada en consecuencia. Discernir, reflexionar, meditar, pues todo eso es fundamental, pero no solamente cuando toca el pan y el vino en la iglesia, cuando toque, sino reflexionar y meditar cada día sobre nuestras palabras. ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Por qué predico lo que predico? ¿Por qué hago lo que hago? Reflexionar, meditar, discernir si lo que estoy haciendo verdaderamente es de Dios o tengo que pedir perdón. Y tengo que decir, hermano, me equivoqué, lo siento. Voy a corregir el rumbo. ¿No dice el refrán de sabios es corregir el rumbo, de sabios es pedir perdón? Pues yo creo que deberíamos de practicar más el discernir, el reflexionar, el meditar, el probarnos a nosotros mismos, a ver si realmente lo que estamos haciendo es de Dios o sabe Dios de quién es. Me preguntan por los ángeles caídos. Bueno, yo como veo que han venido últimamente muchas preguntas sobre el tema de los demonios y de los ángeles caídos y de la guerra espiritual y todo este mundo, pienso que tal vez a lo mejor sería interesante dar un estudio, dar una enseñanza acerca de todo este mundo de los ángeles, los principados, las potestades, el diablo incluso, los serafines, los querubines, porque veo que en el mundo cristiano evangélico, en muchos sectores, no digo en todos, gracias a Dios, en muchos sectores veo que hay mucho desconocimiento en cuanto a todo esto. De hecho, como bien saben ustedes, hay cristianos que están todo el día hablando del diablo y viendo al diablo por todas partes, lo cual me parece un disparate y una falta de conocimiento bíblico alucinante. Por lo tanto, yo creo que sería muy bueno, a la luz de las Escrituras, explicar qué es esto de los demonios. A veces hay creyentes que dicen, bueno, pero un creyente puede estar endemoniado o no.
Porque hay cultos de liberación en iglesias relativamente pequeñas, donde hay un culto a la semana para liberar a los hermanos, a los creyentes, a los miembros de esa congregación de sus demonios. Y luego a la semana siguiente hay otra vez a los mismos hermanos, en la misma congregación, a las mismas personas, otro culto de liberación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Salen o no salen los demonios? ¿O salieron y volvieron a entrar? Yo creo que sería muy conveniente que diéramos tal vez una enseñanza y una explicación bíblica acerca de todo esto, porque hay lamentablemente mucho desconocimiento. Y les digo algo más, creo que hay personas endemoniadas, pero creo que también hay personas que para llamar la atención son capaces de fingir que están endemoniados. Y como a veces hay tan poco discernimiento en algunas congregaciones, pues hay algunas congregaciones que están orando para la liberación de una persona y esa persona lo que está es fingiendo, lo que está es haciéndole perder el tiempo y llamando la atención sobre sí misma. Y puedo contarles algunas anécdotas cuando demos esta clase, este estudio sobre demonología, porque me doy cuenta de que hay personas que con tal de llamar la atención son capaces de fingirse endemoniadas, de fingirse enfermas, de fingirse depresivas o de cualquier cosa, repito, con tal de llamar la atención. Y en la iglesia nadie puede llamar la atención hacia uno mismo. El que tiene que ser levantado, reconocido y admirado constantemente es el Señor Jesucristo. El pastor no puede ser la estrella de la iglesia. Una hermana, una familia, por muy grande, por muy generosa que sea, no puede ser la protagonista de la congregación. La atención tiene que estar siempre marcada en la figura, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y al que tenemos que levantar en alto es a Él y no al hombre, no a la persona. Así que, bueno, estaremos hablando, Dios mediante, acerca de esta necesidad, sin lugar a dudas, de reflexionar sobre todo esto. Me gustaría ahora darles oportunidad a cualquiera de ustedes, si tienen alguna pregunta. Ahora es el momento de hacer cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Es interesante, María Sierra Sánchez, tienes el apellido igual que el mío. Déjenme recordarles que yo no me llamo Juan, me llamo José Manuel, porque muchas veces me llaman Juan y yo no tengo nada que ver con ese nombre, no tengo nada en contra de él, pero no me llamo Juan. Reuniones de liberación. Bueno, reuniones para liberar a personas que tienen demonios, no tengo nada malo, no tengo nada en contra de ello. Pero reuniones de liberación para liberar a los cristianos de sus demonios, estoy totalmente en contra. Totalmente en contra. Porque lo que no es normal que toda la semana se haga una reunión de liberación para liberar a los cristianos, a los de siempre, a los mismos, los de toda la vida, de demonios. ¿Cuántos demonios tiene esa gente entonces? ¿Salen los demonios o no salen los demonios? Porque si hacen una reunión en una pequeña iglesia para liberar a los endemoniados y luego al siguiente culto están otra vez los mismos, pues aquí falla algo. Esperamos el estudio. Lo daremos Dios mediante. ¿Dónde me inscribo para la iglesia online? Bueno, yo dije al principio de esta emisión que hay que cumplir unos requisitos. Primero, que usted no asista, que no esté asistiendo a ninguna iglesia. Si usted no tiene una iglesia donde se está congregando, pues podemos hablar. Pero si usted tiene una iglesia donde congregarse, no tiene ningún sentido que usted pida una planilla para hacerse miembro o formar parte de la iglesia virtual Vida Nueva, porque usted ya tiene su congregación. ¿Sí? Hay muchas personas que a veces a manifestaciones de la carne creen que son realmente demonios. Y una cosa es las manifestaciones de la carne y otra cosa muy diferente son los demonios. No existe el demonio del SIDA. Ahora tendrían que llamar a algunos el demonio del COVID, el demonio del coronavirus. Hay enfermedades, hay manifestaciones de la carne que no tienen absolutamente nada que ver con demonios. Los demonios son una cosa y las manifestaciones de la carne, que hay listas enormes en el Nuevo Testamento, es otra cosa completamente diferente. Claro que existen las liberaciones. ¿Quién está diciendo que no existen las liberaciones? Si una persona tiene un problema espiritual de un demonio, habrá que ayudarlo, habrá que ministrarle. Claro que existe la liberación, pero lo que estoy diciendo, si usted presta atención, es que
tener cultos de liberación para cristianos toda la semana es un disparate. Es una locura. Todas las semanas liberar los demonios de los mismos cristianos. Eso no es bíblico, eso es una locura, es una falta de conocimiento. ¿Por qué no se le enseña a la gente a vivir en victoria para que no tengan que sacarle, entre comillas, los demonios todas las semanas? Porque si usted echó fuera el demonio de una persona y la semana que viene está igual o peor, pues es porque no le ha enseñado a mantener la victoria y a mantener limpia la casa para que los demonios no vuelvan otra vez a perturbar a esa persona. Entonces, falta de enseñanza lo que trae es puertas abiertas, ignorancia, desconocimiento, tinieblas, y ahí es donde opera el enemigo, en la ignorancia. Por eso hay que volver a la palabra, hay que volver a escudriñar las Escrituras, hay que enamorarnos del Señor, de la palabra y de la palabra del Señor, para que de esa manera podamos mantenernos todos los días de nuestra vida en victoria. Cuando nos congregamos, cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando estamos juntos, cuando estamos separados. Pero si no se le enseña a la gente a mantener la victoria, van a depender siempre del pastor, de una conferencia, de un retiro, de un campamento o de una visita esporádica que viene de vez en cuando por la iglesia a traer una bendición y un renuevo espiritual. Hay que enseñarle a la gente a mantener la victoria, a no vivir en la carne, a no estar jugando con fuego, a no estar con un pie dentro y con un pie fuera. Y cuando le enseñemos a la gente a vivir en victoria y en santidad, se van a dar cuenta de que no va a hacer falta echar todas las semanas demonios. Porque donde hay orden, donde está la presencia de Dios, donde hay santidad, el demonio no entra. Se lo puedo asegurar. Pero donde hay desorden, donde hay pecado, donde hay carnalidad, claro, el enemigo se mueve como pez en el agua. ¿De acuerdo? En Apocalipsis se habla que el infierno devolvió a los muertos. El infierno no, el Hades. No confundamos Hades, Seol con infierno, son cosas totalmente diferentes. La verdad nos hace libres, por supuesto. Por eso mucha gente no vive en libertad. Por eso mucha gente no vive en libertad. Porque como no conocen la verdad, sino parte de la verdad, hoy están en victoria y la semana que viene están otra vez borrachos en la calle. Hoy están levantando las manos, adorando al Señor, y pasado mañana están con una depresión de caballo, como decimos en España. Hoy están saltando y gritando y hablando en lenguas y gloria a Dios y aleluya, y dentro de un mes ya no quiere saber nada del Señor, ni sabe dónde metió la Biblia y se fue al mundo otra vez. ¿Por qué? Porque muchas veces falta madurez, porque muchas veces falta raíces profundas en el Señor. Hay mucha superficialidad. Hay mucho infantilismo, hay mucho emocionalismo, personas que se mueven por emociones, por impulsos, y no hay base. Y al no haber base no se puede construir un edificio sólido. Se viene abajo, hermano. Se derrumba un edificio que no tiene un fundamento lo suficientemente sólido. No se puede sobrevivir toda la vida tomando leche. No se puede estar toda la vida pidiéndole al pastor que esté todo el día orando por usted. ¿Y usted cuándo ora? ¿Usted cuándo busca del Señor? ¿Usted cuándo se compromete? ¿Cuándo va a poner su vida en orden? ¿Cuándo va a dejar de pecar y de estar un día en el mundo y dos en la iglesia, o uno en la iglesia y cuatro en la calle? Ese círculo vicioso hay que romperlo. Hay que enseñarle a la gente a vivir en libertad, a mantener la victoria permanentemente, no solamente el fin de semana, sino durante toda la semana, durante toda la vida. Y para eso hace falta tener raíces profundas en Dios y en su palabra. Pero hay tanta superficialidad, hay tanta inmadurez, tanto infantilismo en la casa de Dios, que usted ve hoy cultos con una gloria aparentemente tremenda, y luego a muchos de los que se cayeron al suelo, de los que hablaron en lenguas, de los que dijeron que iban a servir al Señor, pues resulta de que usted dice, ¿dónde está toda esta gente? En el bar, en la droga, emborrachándose, en adulterio, en fornicación. ¿Por qué? Porque son personas emocionales. Son personas que no tienen basada su vida cristiana en la palabra, en la roca, firmes en Cristo, sino en lo que sienten. Y cuando no sienten esa emoción, se van al mundo, se van a otra iglesia, o sabe Dios a dónde se van. Así que hay que elevar la madurez de la casa de Dios, de la iglesia del Señor, para que de esa manera seamos un ejemplo al mundo, y el mundo no se meta ni en nuestras vidas ni en nuestras congregaciones. Nosotros tenemos que impactar al mundo, no el mundo impactar a la iglesia. Y lamentablemente muchos estilos, muchas cosas del mundo se han metido en la iglesia por la debilidad de la iglesia.
Si la iglesia fuera una iglesia firme, bien estructurada, bien firme en la palabra del Señor, la gente sabría perfectamente cómo defender su libertad y su vida cristiana ante los ataques del enemigo. El enemigo hace y llega hasta donde usted le permite llegar y hacer. Por lo tanto, hay que madurar y hay que crecer. Mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo en esta tarde, se nos ha ido el tiempo volando y les emplazo mañana, por la mañana, al devocional, a las 9 en punto de la mañana, hora de aquí, de Canarias. Mire, para que se hagan una idea la hora que usted tiene en su país, ahora mismo le digo, aquí tengo las 18:46 de la tarde. Repito, 18:46 de la tarde. Mire su reloj y así podrá comprobar la diferencia horaria, ¿vale? Mañana, a las 9 en punto de la mañana, compartiré el devocional y estaré hablando de Juan capítulo 11, la última señal del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, la resurrección de su amigo Lázaro, la guinda, ¿verdad?, del pavo, la guinda del pastel. Y por la tarde tendremos el culto, no tendremos este tiempo de preguntas y respuestas porque mañana por la tarde tenemos reunión, tenemos culto a las 7 en punto de la tarde, hora nuestra en Canarias. Le invitamos a todos a que estén con nosotros en el culto. El viernes sí volveré a estar con todos ustedes en el devocional, en el tiempo del pastor online, respondiendo a sus preguntas y presentando el libro de de hermenéutica y de homilética por la tarde con varios pastores en directo a través de Facebook, a través de YouTube, para que ustedes tengan ese material que les va a venir tan bien. Tengo tanta confianza en que ese material en sus manos le va a venir muy bien. Y además podremos incluso hasta comentarlo y estudiarlo juntos a través de las redes sociales. Oramos, mis queridos hermanos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos has dado una vez más en torno a tu presencia y en torno a tu preciosa y poderosa palabra. Señor, ver lo que tú quieres que veamos, creer en aquellas cosas que tenemos que creer, rechazar lo que tenemos que rechazar y queremos mantenernos firmes en tus caminos. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado y bendecido. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Antes de despedirme, quiero una vez más, de todo corazón, como siempre, darle gracias en mi nombre y en nombre del ministerio que represento, Centro Evangélico Vida Nueva, por todos los hermanos que nos expresan su amor, por todos los hermanos que oran cada día por nosotros, se lo agradezco muchísimo de todo corazón, y también por todas las personas que, sin pedírselo, sin tener que hacerlo, han sentido en su corazón mandar sus ofrendas, sus donativos. Que el Señor les bendiga muy, pero que muy ricamente. Estaremos eternamente agradecidos por todas las formas y demostraciones de amor y de apoyo que estamos recibiendo desde hace ya algún tiempo de parte de ustedes. Que Dios les bendiga y que sean felices. Mañana nos vemos con la bendición del Señor. Hasta mañana, hermano.